Muchas gracias, estamos otra vez juntos en Polos Opuestos. Hoy tenemos un tema apasionante y son los cambios geopolíticos que se están dando principalmente en América Latina. Bueno, y el mundo internacional está totalmente convulsionado. Hemos invitado a 3 expertos muy importantes que se los voy a presentar. Miguel Ceballos, que es decano de política de la Universidad Sergio Arboleda, filósofo, abogado, una cantidad de doctores, no sé cuántas cosas. Tiene muchos títulos. Profesor. Y profesor, nada menos, que eso es lo más noble que puede haber. Alexander Montero, que es politólogo, experto en relaciones internacionales, también profesor. Y tenemos también invitado al profesor Sánchez, que tiene todos más títulos que usted, Miguel. Es abogado, sociólogo, economista, doctor en economía, profesor de la Universidad del Rosario. Correcto. Y ahora tenemos nada menos que la visita del primer ministro chino, del primer ministro de la India, de todos los BRICS, del presidente ruso, que para muchos es el nuevo zar de Rusia, y tenemos la presencia de Brasil y la presencia de Sudáfrica, de modo que el grupo BRICS completo, y han invitado al presidente Maduro, presidente Santos, a la presidenta de Argentina. Y entonces yo les quería preguntar, ¿qué significa el interés? Sobre todo, hagamos mucho énfasis en la China y Rusia. El nuevo interés de la China y de Rusia en América Latina. Hay un cambio en la geopolítica. ¿Qué está ocurriendo? A ver, Miguel, arranque. Bueno, para poner en contexto el tema, los BRICS es este grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un grupo bastante reciente, se crea en el 2006 y hace su primera gran reunión mundial en el 2009. Esta reunión de Brasil hoy es la sexta reunión. Y para la final del Mundial también. Para la final, ahí estaba el señor Putin, ¿no? Muy interesante. Sí. Entonces, centrándonos en Rusia y en Brasil y en China, creo que Rusia y China están tomando una decisión geopolítica sin precedentes. Están queriendo tomar un protagonismo no solamente en sus áreas geográficas de influencia, sino en el Caribe. La visita de Xi Jinping a Cuba, la visita a Brasil también de él, también va a ir a Costa Rica, así como la visita del señor Putin a Cuba, la sorpresiva, muy sorpresiva visita a Nicaragua, se reunió con Daniel Ortega sin haber avisado. Después se va para Brasil y Argentina, muestran un gran interés geopolítico en la región y especialmente para nosotros los colombianos creo que es relevante el tema del Caribe. Creo que van tras el espacio geopolítico de recursos naturales, especialmente gas y petróleo, y todo el tema de alimento en el Caribe. Bueno, y de aguas. Y por supuesto aguas. Sí, para usted, profesor Sánchez, cuénteme qué significa. Estoy de acuerdo que hay que mirarlo desde una óptica distinta a la que se tenía. Es decir, aquí los fenómenos ideológicos cuentan muy poco. El mundo hay que mirarlo desde la óptica económica y geopolítica. No geopolítica con la concepción geopolítica anterior a la Segunda Guerra Mundial, sino la geopolítica económica. Y en este sentido, me parece que la visita de Putin y de Xi Jinping tiene que ver con ampliar los mercados, aprovechando la pérdida de hegemonía norteamericana, vamos, propiamente de los Estados Unidos en el área. ¿Y usted no le parece que si hay pérdida de la influencia americana, eso va más allá del tema comercial? Por el momento ¿Y el ascenso se queda en el plano comercial, porque exclusivamente, porque no hay recursos ni humanos ni materiales para emprender otro tipo de acciones. Fíjese usted la timidez de Putin en Ucrania, por ejemplo. Sí, pero en la historia de todos los imperios, pues son los recursos económicos los que les dejan manejar o no el poder. Pero preguntémosle antes de que empiece la controversia. A ver, profesor Montero, quiero retomar 3 cosas del profesor Sánchez. Cuando menos esta cumbre tiene 3 elementos característicos. En primer lugar, sin duda, un declive. No hay que tampoco ir al extremismo académico de hace unos años de hablar del fin de la hegemonía estadounidense, pero sin duda un declive en el poder estadounidense, de tal manera que permite que actores extrarregionales, como en este caso China o Rusia, entren a lo que durante mucho tiempo fue territorio exclusivo estadounidense o sin la posibilidad de potencias menores como el caso Brasil. Estamos viendo entonces ese declive. Sin la posibilidad, como lo del Brasil. Brasil se está proyectando, se está intentando proyectar como una potencia menor, incluso... menor.
bueno, una potencia regional, no de pronto de gran alcance, estilo Rusia, un país emergente. Sí. Y se muestran varias cosas. Hay elementos de política exterior que no necesariamente es económico, militar, sino algo de poder blando, como el hecho de haber hecho coincidir el Mundial con la cumbre de los BRICS, incluso proponerse como Juegos Olímpicos, ser líder cultural en la región. Todo esto lo lleva a tener una visibilidad, a ser una potencia emergente. Y China es el principal comprador de productos brasileños. Exactamente. Yo quisiera contrastar un poco el tema. Si uno ve hacia dónde va China, y hay un nuevo libro muy interesante que además le recomiendo a los televidentes, acaba de salir, de Geoff Darrow. Es un teórico norteamericano que acaba de escribir el libro. Él fue corresponsal del Financial Times en Beijing muchos años. Y acaba de escribir un libro maravilloso que muestra un poquito el cambio de ese soft power, de ese poder blando de la China. Se llama La pelea del siglo. The Contest of the Century. El soft power es no poner la fuerza del poder en las armas y el poderío militar de prima facie. Sino... Sí, pero precisamente el libro lo que plantea es que la creciente influencia de China en los océanos cercanos del sudeste asiático y la presencia ya de China en Nicaragua, ¿cierto? Con una concesión para la construcción de un canal interoceánico, hagan o no el canal, es un movimiento geopolítico que no podemos desconocer. Y por el lado de Rusia, y termino con esto, esta parte del argumento, el señor Putin va a Cuba y critica el embargo económico de los Estados Unidos. Eso no se veía mucho tiempo. Ya Putin lleva como presidente en persona o a través de Dmitry Medvedev 12 años y va a estar hasta el 2024. Entonces creo que están cambiando las cosas. Sí, pero mira una cosa, por ahora yo hablo de temas económicos. Se hablan de términos puramente militares. Todas estas potencias tienen problemas. Vietnam no es muy amigo de China, siendo su vecino. China tiene a Japón, que está muy descontento con la agresividad china hay problemas limítrofes Filipinas. y de zonas de influencia. Y por otro lado, inclusive los mismos cubanos de Miami están pidiendo que se tumbe el embargo porque ya Cuba va a entrar muy próximamente en el final del régimen castrista y necesitan ocupar esos espacios, que es lo que ha llevado a Putin a regresar. Claro. Esto se va a quedar vacío, yo tengo que estar presente. Por eso les condona la deuda, 37 90% de la deuda cubana. Y el otro 10% dice, pero lo van a reinvertir aquí en Cuba porque necesitamos que esto se modernice. Pero Rusia tiene un problema muy complicado y es la debilidad comercial. ¿Qué puede vendernos Rusia? Armas. No puede vender otra cosa. Eso es lo que nos preocupa, porque van a crear una base de militar en Cuba, otra en Venezuela, otra en Nicaragua. Eso nos preocupa. Ya están creadas. A ver, aquí hay una cosa también importante y es el contexto europeo, ¿no? Seguramente si Rusia tuviera unas relaciones con Europa mucho más fluidas, no estaba pensando en América Latina como mercado opcional, como mercado alterno. Tiene que jugar en esta variable el tema Ucrania, tiene que jugar en esta variable la lejanía, incluso que manifestó Rusia con la Unión Europea, con la reunión de Sochi, por ejemplo. Entonces, sin duda, aquí estamos viendo también el plan B ruso y un plan B no improvisado, sino es un plan B construido. Pero les hago una pregunta. En la apariencia, pareciera que Rusia y China manejan su política internacional de manera independiente. Hay una cierta alianza ahí, coincidencia de intereses. A ver, opinen sobre la materia y sobre qué opina Estados Unidos sobre esa nueva alianza. Bueno, la primera muestra de la alianza son los BRICS. Es decir, ellos en 6 años han logrado posicionar un grupo de países increíble. Es más, están hablando de crear un fondo de estabilización como una ya aportaron los recursos del Fondo Monetario Internacional, más de $100.000 millones. Y un banco de desarrollo. Ya es un desafío al FMI y a Estados Unidos. Mayor aportes de China, 41 mil millones de dólares versus 18.000 de Rusia nomás y apenas 5.000 de Sudáfrica. Entonces la respuesta es que, claro, si están trabajando juntos. China y Rusia están trabajando juntos en muchas regiones del mundo. Les pongo un ejemplo sencillo y rápido. En lo que era Crimea, queda el puerto de Sebastopol. Y mire la coincidencia tan impresionante. El mismo señor que está anunciando que va a ser el famoso canal interoceánico de Nicaragua es el que va a fortalecer el puerto de Crimea en Sebastopol. Es increíble. Es increíble. Es un chino trabajando con los rusos. Bueno, perdóneme, no es un chino a mi juicio, y les pregunto. Es un chino que tiene a la China detrás. No es una persona... Un chino perdido. Y los Estados Unidos compartiendo, digamos, este poder de América Latina, ¿cómo es la actitud de Estados Unidos frente a esta realidad? Es que nuevamente vamos al declive estadounidense. Estaba recordando un poco en la discusión que teníamos, un poco de historia.
Obviamente algo que marcó el fin de la Guerra Fría fue esa cercanía entre Estados Unidos y China. Hoy estamos viendo un mundo bipolar donde ahora la alianza ya no es Estados Unidos-China, sino Rusia-China. Ese mundo bipolar, ese mundo multipolar, perdón, no se hubiera podido construir si Estados Unidos mismo no hubiera dado muestras de debilidad política, debilidad militar, incluso en la misma Asia, en la misma frontera de China, en la misma frontera de Rusia. Pero a ver, por ejemplo, en el tema de Israel y Palestina, uno no ve influencia ni de la China, lo más grave, de Naciones Unidas no ve ninguna influencia, y Estados Unidos, que ha tratado de tenerla hasta hoy, no ha podido. Egipto es el único que ha pedido un cese al fuego que hasta ahora no funciona demasiado bien. Sí. ¿Dónde entonces está el poder? A ver, para el conflicto de Ucrania, de Libia, de Siria, de Israel, de Palestina, todos estos temas que de verdad, ¿dónde está el poder para resolver, para arbitrar, para ayudar, para acercar? ¿Cómo se resuelven los temas? No obstante, en el Medio Oriente, en la crisis siria y en la crisis incluso de Irán, que es muy interesante analizar ahora, Rusia y China jugaron un papel fundamental. Sí, allá sí. ¿Ya? En el conflicto palestino-israelí, hasta ahora la han jugado. En el conflicto palestino-israelí directamente no. Rusia indirectamente a través del gobierno sirio, a través de las alianzas que tenía el gobierno sirio, pero directamente no, ni China tampoco. Y en parte también es por el carácter mismo de Israel, un estado gendarme de Estados Unidos en la región, que Estados Unidos no ha permitido, y es de pronto los elementos más fuertes para no ceder a Estados Unidos en la región, no ha permitido compartir esa influencia sobre Israel o sobre Palestina. Bueno, profesor Sánchez, y el tema de Irak, que hasta hace nada estuvo Estados Unidos allí, con el tema de todas las armas químicas y los dejó pues que ya ellos administraran su realidad. Lo tenemos prácticamente dividido, las tribus otra vez con un poder tremendo, formándose un califato, hablemos del Islam, es decir, y la postura de Estados Unidos con Afganistán e Irak. ¿Usted cómo ve esa situación? Yo veo la situación de la manera siguiente. Creo que caímos en la idea de que la modernidad de la democracia implicaba la existencia de estados laicos y seculares, y que la religión era un problema privado de los individuos. Y resulta que en estas regiones la política es religión, la religión es política. Y los nacionalismos son muy fuertes porque tienen caracteres étnicos. Entonces, para mí, Irak está en vías de desaparición. Ya los kurdos controlan una región que siempre han pretendido controlar. Los suníes y los chiíes no pueden convivir más. Arabia Saudí, que podría intervenir, no quiere hacerlo porque obviamente implicaría comprometer más a los Estados Unidos, y paradójicamente Irán sale ganando. Sí, claro. Increíble, ¿no? Sí. Ese es Yo quería volver al tema ruso porque es muy interesante. Creo que, y lo mencionaban ustedes dos, ese liderazgo natural que nosotros estábamos acostumbrados a ver por parte de los Estados Unidos definitivamente se está perdiendo, pero hay que tener en cuenta que el presidente Obama tiene problemas internos muy grandes, tiene problemas económicos, tiene problemas de salud. Mucho sí, pero ¿el presidente Obama de salud? Claro, todavía no ha podido pasar la reforma de la salud. Sobre la salud. La salud, bueno, no el presidente Obama. No, la reforma a la salud. Y ahí hay un tema delicadísimo, y es que obviamente antes Estados Unidos era la policía del mundo y nos tenía acostumbrados a eso, y los problemas internos han hecho de Obama, incluso hay varias encuestas que dicen que Obama está siendo uno de los peores presidentes de la historia, y eso es muy difícil no solamente para Estados Unidos sino para el mundo. En el tema de Siria, el liderazgo de Putin fue increíble, evitó que hubiese un bombardeo por cuenta de no permitir Siria la inspección de los expertos en armas químicas, y llegó el señor Putin usando las Naciones Unidas y solucionó el problema. Entonces también es un tema de liderazgo adentro de las Naciones Unidas. Vamos a hacer una pausa, pero hablar de soluciones en Siria es como un poco... Pero al menos no hubo bombardeo. Ese bombardeo, sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Inmediatamente que empecemos, usted queda con la palabra, profesor. Profesor, usted quería la palabra, ¿la tiene? Sí, yo quería agregar simplemente un dato que me parece muy interesante y paradójico, volviendo al tema económico y a los BRICS y la idea de crear un fondo paralelo al Fondo Monetario Internacional. El principal acreedor de la deuda norteamericana son los chinos. Pero claro, económicamente 40%. Los tienen en la mano. Pasó a Japón como prestamista de última instancia, ahora es China. Es correcto. Entonces, la potencia del mundo en los próximos meses es China, ni siquiera Rusia. Mire, la economía rusa
Es débil todo. Es muy débil, es la octava parte de la economía norteamericana. Creo que la economía de Italia es más importante que la China. Pero todavía el poderío americano es muy importante, la proporción. Sí, es decir, solamente en materia de número de soldados, la preeminencia china. Pero yo les hago una pregunta. A los latinoamericanos nos conviene tener, digamos, estas opciones y que nos estén coqueteando y buscando, porque antes pues nos llamaban el patio de atrás de Estados Unidos, nos ayudaba en ciertas circunstancias, nos desayudaba en otros. Realmente pues yo creo que Estados Unidos no ha hecho una alianza profunda como la que debería tener con América Latina. Nos conviene tener tantos novios y novias que quieran llegar, comprarnos, ayudarnos, invitarnos, prestarnos. ¿Qué opinan ustedes? Si le creemos a Smith, a la libre oferta y demanda, mientras más aliados podamos tener, mucho mejor, porque cada quien iría a ofrecer algo mejor para la región. No obstante, se pueden sin duda llegar a ver paradojas. La política exterior colombiana, por decir algo, de cualquier otro país latinoamericano, muy seguramente tenga un diálogo con Estados Unidos que no compagine tan estrechamente con el diálogo que le puede proponer China o Rusia. A ver, ¿y usted opina que no va a cambiar? Es decir, nosotros tenemos una cultura occidental que es muy distinta de la cultura china y muy distinta de la cultura rusa. Totalmente, pues a pesar de que en Rusia se abrió un poco la democracia, tienen su propia democracia, en China pues tiene un sistema totalmente distinto. ¿No incidirá este menú en la cultura o no la enriquecerá o nos cambiará este régimen de libertades democráticas tan imperfecto pero tan importante? ¿Usted qué opina? Bueno, me parece interesante ver que los BRICS prefieren a los regímenes populistas que a los regímenes democráticos. Pero por otro lado, también creo que en política internacional... A ver, pero eso pongámosle la nombre, doctora, pues sí, la señora Kirchner, Venezuela, Ecuador, Nicaragua. Nicaragua, todos son los actores que llaman estratégicos. Porque... ¿Populista qué es para usted, profesor? Para mí el populismo es ese régimen que se brinca o que se salta el Estado de Derecho para establecer una comunicación directa entre el gobernante y el pueblo. ¿Y usted cree que son solo esos países que usted ha mencionado o es un fenómeno que se está pues son, digamos, son los regímenes que ellos llaman estratégicos, es decir, que permiten tomar decisiones sin mayor deliberación, sin mayor discusión, con un sentido que desde mi punto de vista es bastante pragmático. Yo creo que la ideología ha cedido terreno enormemente en los últimos años. La sociedad internacional, en todos los países del mundo. Yo creo que la sociedad internacional, al igual que la sociedad en general, es bastante promiscua hoy en día. Le interesan son cosas más prácticas, utilitarias, y el pragmatismo es lo que está a la orden del día. Sí, pero fíjense ustedes que el centrismo se está acabando. Es decir, los fundamentalismos son la nueva realidad. Los políticos prefieren tener un anillo duro que esa búsqueda por el centro que permitió pero las democracias no son fundamentalistas, precisamente. Por eso prefieren ellos trabajar con regímenes más inclinados aquí no hay polarización, ¿no? No, aquí no. No, pero yo sí quisiera retomar el tema de Rubén porque es muy claro y hay evidencias. En todos los países populistas, como los llama Rubén, que están cerca a los BRICS, hay ahora reformas constitucionales que buscan la permanencia y la reelección indefinida. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, ¿cierto? Entonces yo sí creo... Brasil también legisló para su propio... Sí. Argentina también legisló, Colombia también. No, pero estas son indefinidas, que es lo preocupante. Entonces yo quisiera acabar ese argumento porque es increíble. Los dos hombres más poderosos del mundo hoy, fuera de Estados Unidos, el señor Xi Jinping y el señor Vladimir Putin, visitan ambos Cuba. Y en Cuba... no es cualquier país para nosotros, ahí se está discutiendo el futuro de nuestra democracia en un país no democrático. Eso es un eje que es muy interesante. Miguel, pero es un espacio geográfico. ¿Usted cree que hay influencia de La Habana en las discusiones que estamos adelantando? Ojalá que no. Ojalá que no, porque sí, a mí sí me preocupa mucho que la democracia y la libertad de mis hijos se debata en un país donde no hay democracia ni libertad ni hay partidos políticos. Y vayan dos presidentes donde se está volviendo un tema casi que de totalitarismo. Putin va a estar en el poder hasta 2024, eso no hay duda. Y en China no hay libertad de elección. Pero yo no creo, perdóneme que yo no creo que en un mundo globalizado donde toda la información podemos acceder a ella, pues por el hecho de que Putin llegue y el primer ministro chino llegue, la mentalidad de los negociadores pueda cambiar.
puede que la importancia... Claro. A ver. No, yo no me refiero a los negociadores, me refiero a la influencia en Cuba. Claro, lo que se va a ese hacer. es el patio trasero de Estados Unidos y es nuestro vecino de Nicaragua. Yo quiero retomar un argumento del profesor Sánchez y es a propósito de la institucionalidad de los países populistas, justamente. Me atrevería a decir que ni siquiera es una estrategia de los BRICS, ni siquiera es una estrategia solamente de Rusia y China, sino es en últimas una estrategia de cualquier país que quiera tener un aliado en alguna región. Si miramos, por ejemplo, Estados Unidos con su estrategia en el Medio Oriente, tiene en sus dos principales aliados dos regímenes supremamente concentrados en poder. Por un lado Israel, pero por otro lado Arabia Saudí. Un régimen que tiene una institucionalidad totalmente limitada al servicio de una sola familia, donde tomar una decisión no implica consultarle a 10 instituciones, sino implica solamente la decisión de uno solo. Entonces es una forma de proyectar poder, simplemente. Así es. Vamos a hacer una pausa y desafortunadamente nos va a tocar ir a conclusiones. Vamos a tener varios programas sobre estos temas internacionales porque el mundo está cambiando y a mí me parece que en Colombia está faltando muchísimo análisis del papel de Colombia en esta nueva geopolítica que se está formando. A ver, el problema que definitivamente pareciera no tener solución y duele mucho es el problema de Israel y Palestina. Es que el tema de Hamas, pues que ha sido un grupo tradicionalmente terrorista, pero en este momento usted que es experto tiene como una alianza con el gobierno palestino, ¿no es cierto? Bueno, no, más que alianza es un gobierno de unidad que logra superar una etapa de prácticamente 7 años de división. El problema de este gobierno de unidad, y un poco vamos a la lógica de instituciones, es que muchas veces esa concepción de democracia e instituciones cae bien o cala bien en un sector del mundo, pero no cae bien en el otro. En consecuencia, mantener a flote ese gobierno de unidad ha sido muy difícil. Pero ver al presidente Obama llamando a un diálogo, él claro, con Hamas, era una cosa que uno no se imagina. Tan difícil que eso es la manifestación de la crisis actual, o más bien la crisis actual es una manifestación de la dificultad de mantener a flote ese gobierno de unidad. Claro. De hecho. ¿Cuál es a su juicio el problema internacional más grave? Es decir, la inoperancia de Naciones Unidas, o ¿cuál es la dificultad para que haya tantos frentes abiertos y tanta incertidumbre en lo internacional? Es evidente que las Naciones Unidas ya no cumplen el papel que debió haber cumplido en su momento. Digo que debió haber cumplido porque nunca lo cumplió a cabalidad. Sí, se está volviendo igual a la Liga de las Naciones que tocó cambiarla. En el marco de la Guerra Fría, pues las Naciones Unidas están muy neutralizadas también. Pero yo sigo insistiendo en la paradoja que, por un lado, el mundo se democratiza, es decir, hay más actores que entran en las tomas de decisiones, pero también se vuelve más fundamentalista, más radical en muchas cosas. Entonces, la negación de, por ejemplo, admitir más miembros en el Consejo de Seguridad hace que todo se entorpezca, porque la institución no funciona, pierde sentido. Sí, pero esos derechos de veto, a ver, Miguel, eso debiera anularse, es que eso ya no es posible. Yo lo que veo es que estamos entrando desafortunadamente en lo que John Lee Anderson, un importante periodista del New Yorker, llamó la nueva Guerra Fría. Y la nueva Guerra Fría está permitiendo que exista precisamente la debilidad o digamos la falta de fortaleza de la política exterior de los Estados Unidos. Y es en esa nueva Guerra Fría se empieza a repartir toda la baraja. Entonces, aquellos lugares donde no pudo haber una influencia definitiva para lograr la paz en esos conflictos, pues en esos lugares se exacerban los conflictos. Los nuevos líderes del mundo, que son China y Rusia, ya lo estamos viendo, aprovechan esa debilidad y estamos entrando en una nueva Guerra Fría y creo que es el desafío del siglo XXI. Sí, pero fíjate una cosa, que es que el enemigo ya no es ideológico. Es muy complejo. ¿Qué es lo que promete Putin a Centroamérica? Plata. No solamente eso, dice, les vamos a ayudar a luchar contra el narcotráfico. Pero eso es poderío militar, ¿no? Porque para luchar con el narcotráfico... Y para eso les vamos a dar instrucción técnica y armas. Por eso. Y las armas es comercio para Rusia. Y las armas es comercio para Rusia. Lo que pasa es que la política internacional siempre ha sido la suma de muchos factores. Sí, obvio. Pero uno no puede volverlo solamente comercio. El comercio es una expresión de poder económico. Pero sabes que sería muy interesante estar muy pendientes del péndulo. Acuérdense que llevamos dos gobiernos de Obama, demócratas, y ahorita Estados Unidos muy seguramente va a buscar que el péndulo vaya hacia los republicanos y eso va a hacer de esa Guerra Fría algo aún más complejo. Bueno, la realidad es que el mundo internacional está cambiando, hay una nueva geopolítica. Dios quiera que América Latina sea capaz de sacarle provecho a las nuevas realidades sin detrimento a su democracia, a sus libertades y aprovechando las oportunidades económicas para su desarrollo social. Hasta el próximo programa.